¿Y cómo es Javier? ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo quiero escuchar! ¡Haga ¡Viva Javier! la libertad, carajo! El candidato a diputado nacional por la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, dio la mayor sorpresa en los comicios del domingo al consolidarse como la tercera fuerza política en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado festejaba acá, junto a muchos de ustedes, mi cumpleaños. Y en ese momento me comprometía ante ustedes que me iba a meter en política, que iba a dar la batalla en el barro y que íbamos a empezar a lustrar los zapatos para sacarlos a patadas en el culo. Pero no le vamos a dejar pasar ese proyectito de independencia del Banco Central, porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. Así, el primer candidato a diputado nacional por la coalición La Libertad Avanza encendió la campaña legislativa y su discurso anti-establishment terminó por dar la sorpresa en las primarias argentinas del domingo, después de convertirse en la tercera fuerza más votada en la ciudad de Buenos Aires, abriendo una nueva opción política radical detrás de la oposición y el oficialismo. Contrario a las cuarentenas, el aborto y políticas medioambientales y a favor de la eliminación de la moneda argentina, el porte de armas, el economista busca instalarse como una figura polarizadora de cara a las elecciones de noviembre. Milei necesitaba superar el 1,5% de los votos para asegurar su puesto en las papeletas de las legislativas y terminó celebrando el 13,6% que obtuvo en la capital argentina, asegurando que la casta tiene miedo, como tilda a la política tradicional. Autodenominado un libertario y anarcocapitalista, Milei defiende la urgencia de un cambio profundo en la economía argentina, rechazando un sistema impositivo y defendiendo una desregulación del sistema financiero, la disminución del gasto público y la reducción de los impuestos, así como la suspensión del funcionamiento del Banco Central. Durante la campaña, Milei mantuvo altos niveles de confrontación con el peronismo y la oposición. En esa línea, aseguró el domingo que si las fuerzas de Libertad Avanza se suman a la coalición Juntos por el Cambio, el kirchnerismo queda en tercer lugar y empieza a decir adiós. No hay nada para festejar, porque estamos en la Argentina del 50-50, del 50-50, 50% de inflación, 50% de pobres. Y si no hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, ¡que tiemble la casta política! También es cierto que los números muestran el hartazgo de esta casta política que nos empobrece, donde los únicos que progresan son los políticos y aquellos ciudadanos de bien que nos rompemos el lomo laburando. Cada vez nos va peor a pesar de estar trabajando cada vez más. Y ese hartazgo queda claro en la baja participación, cada vez es menos. Milei lleva el pelo negro rizado. Dice que para secarlo después de la ducha diaria, solo abre la ventanilla de su coche y deja que lo peine la mano invisible. La misma mano invisible es la que defiende con fervor cuando habla del mercado y el liberalismo. Milei considera al Estado un enemigo y al socialismo el responsable de haber matado a 150 millones de personas. Es economista, pero también un provocador que calienta los programas políticos de televisión. Dice que Donald Trump iba por el buen camino. Asegura que participó del plan económico de Jair Bolsonaro en Brasil y se proclama libertario. Grita y clava sus ojos sin pestañear en aquel que le haga una pregunta incómoda. Considerado un personaje mediático, es ahora fuente de preocupación de los políticos. Milei quiere ser diputado nacional en las elecciones de noviembre y todo indica que lo logrará. Muy buenas noches. Hoy vamos a estar con Javier Milei, que muchas veces nos visitó acá en el programa. La única razón que no está acá personalmente es porque el regreso a Argentina se le complica. Estamos orgullosos de tenerle, ¿cierto, compañeros? ¿Cierto?
Muy buenas noches, realmente es un gusto compartir nuevamente con todos ustedes y a Javier Milei un gran abrazo, unas felicitaciones enormes, porque lo que ha hecho realmente se merece elogio y todo el equipo que lo está acompañando. Muy buenas noches, querido compañero de mesa, buenas noches a la teleaudiencia y buenas noches al señor Milei, que yo no conozco personalmente, lo veo por televisión. Bueno, muy buenas noches, feliz con Javier Milei, emocionada por todo lo que está sucediendo. Para mí no fue una sorpresa, ojo, yo sé que a veces el eco en las redes y en las noticias, sorpresa, para mí no era una sorpresa, esto tenía que ser así. Así que bueno, muchísimas felicidades y contenta de que hoy nos acompañe en el programa. Bueno, en primer lugar, buenas noches a cada uno de ustedes. Siempre es un placer y un honor enorme tener esta posibilidad de compartir un rato junto a ustedes y la verdad es que me pone feliz poder estar en este momento charlando con ustedes. Si bien como señalaba Cartu, la realidad es que no puedo estar físicamente porque corro el riesgo de que cuando vuelva a Argentina no me dejen o no me dejen volver o fuercen a hacer cuarentena y entonces diezmen mi capacidad de hacer campaña. Por lo tanto, digamos, hoy estoy aquí desde un lado virtual, pero con el corazón junto a ustedes. Para mí realmente ha sido como una cosa de nunca parar el Javier Milei, que maneja él mismo sus redes sociales, donde no sé cómo hace, no sé si dormiste ya, pudiste tener tiempo de descansar un poco, porque realmente lo tuyo es imparable. Bueno, la verdad es que no estoy durmiendo mucho. Hay algunos días que llego a ser cerca de 12 o 13 horas de medios, por lo tanto estoy fuertemente demandado y por otra parte las personas que están pendientes de contestación en mi teléfono ya, digamos, pasaron largamente las 500 personas y creo que en el de mi hermana también está por ese número. Bueno, tenemos un material, ¿nos acompañan a verlo? Adelante. Y vamos que avanzó la libertad. Las elecciones primarias, también llamadas PASO, fueron creadas en el 2009, en las que se definen básicamente dos cuestiones. ¿Qué partidos están habilitados a presentarse a las elecciones nacionales, que según la ley son aquellos que obtengan al menos el 1,5% de los votos, y la lista que representará a cada partido político? Las PASO representan la primera etapa de las elecciones para diputados y senadores programadas para el 14 de noviembre. En estas internas, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sufrió una dura derrota en las elecciones primarias de este domingo 12 de septiembre. Sus candidatos perdieron en 18 provincias: Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis y Tierra del Fuego. El Frente de Todos, que presentó las primarias como un plebiscito de la gestión, sufrió un duro revés en las urnas, incluso en distritos que históricamente le son favorables, como las provincias de Santa Cruz y Chaco. El territorio que en 2019 había sustentado la victoria presidencial de Alberto Fernández no solo se dio vuelta, sino que entregó algunos datos inesperados hasta por los encuestadores del gobierno. El kirchnerismo perdió en 7 de las 8 secciones electorales. Y en la única que ganó, la tercera, Avellaneda, Quilmes y La Matanza, entre otros, ganó por apenas 8 puntos, cuando hace 2 años, en esos partidos, había ganado por más de 30 puntos. Y evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Otra gran sorpresa de las elecciones PASO 2021, sin duda, fue la aparición política del economista y panelista del programa Libres para Elegir de Unicanal, Javier Milei. Yo les dije, no vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones y los leones están despertando.
Una irrupción que logró la aceptación entre los votantes y lo llevaron a quedarse con casi el 14% de los sufragios en la ciudad de Buenos Aires con el movimiento La Libertad Avanza. Milei quedó en tercer lugar, por debajo de María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio, y Leandro Santoro, del Frente de Todos. El kirchnerismo, derrotado a un nivel sin precedentes este domingo, puede culparse parcialmente por el fenómeno del voto optativo para los jóvenes de 16 a 18 años. Un sector muy importante de ese grupo, así como aquellos en la franja de los 18 a los 30, permeables a las ideas de Milei y que considera al kirchnerismo un problema y ya no la solución. El mito K, nacido en los rescoldos de la gran crisis de 2001, comenzó a envejecer. La opción para no pocos jóvenes es hoy Milei o la izquierda dura. Otro dato no menor es que los mercados comenzaron a mostrar su beneplácito por el triunfo de Juntos por el Cambio en casi todo el país. La derrota del gobierno generó una nueva ola de optimismo entre los inversores y tan solo un día después de las votaciones, las acciones de las compañías argentinas se dispararon hasta 17% en la primera jornada post-paso. La derrota del kirchnerismo no solo fue motivo de júbilo para muchos argentinos, sino para los miles de inversores y políticos en el mundo que volvieron a depositar sus esperanzas en la libertad económica y política de Argentina, sofocada y destruida desde hace años, en gran parte por la izquierda. Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Si seguimos con este modelo, sí, de populismo salvaje, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Muy fuerte y creo que ya estamos muy contentos. Ya le felicité a Javier la misma noche en las elecciones. Javier, si te puedo preguntar, ¿qué tan mal hizo el socialismo que no funciona? Bueno, en realidad el socialismo en todos los lugares donde se lo aplicó ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. Argentina, por ejemplo, cuando inició su proceso de abrazar las ideas de la libertad con la Constitución de Alberdi y Gorostiaga, desarrollada en 1853 y puesta en marcha en 1860, de ser un país de bárbaro en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. Y a mediados de la década del 10, en el siglo XX, Argentina comienza a abrazar las ideas del socialismo y eso hizo que previo a la llegada de la pandemia, Argentina ya estaba 70 en el ranking del PBI per cápita mundial y ahora post pandemia Argentina está a 120. Por lo tanto, el caso de Argentina es un caso donde queda claro cómo ir abrazando las ideas del socialismo es una forma de empobrecer. Es más, sin ir más lejos, aún a inicio de la década del 70, Argentina tenía un PBI per cápita más alto que el de Japón, la pobreza era 4%, y en aquel momento el Estado pesaba un 15%, hoy el Estado pesa 45%, y con esa mentira del Estado presente, el Estado te ayuda, en realidad el Estado te hunde, porque la cantidad de pobres en Argentina saltó a cerca del 50%, y no solo eso, sino que además en Argentina más del 10% de la población no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas alimentarias, es decir, no le alcanza para comer. Y esto es verdaderamente complicado porque, por ejemplo, el peso del Estado en el sector del campo es 70%. Si uno considera que el campo argentino produce alimentos para 400 millones de seres humanos, significa que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. Entonces, ¿cómo puede ser que más de 5 millones de argentinos no les alcance para comer? Bueno, el problema es el Estado. El Estado nunca es la solución. El Estado es el origen de todos los males, de todos los problemas, digamos, que explican la decadencia argentina. Es más, ese 45% que pesa el Estado en la economía argentina, si uno corrigiera por la parte informal, ¿sí?, del PBI, que es un 40%, el verdadero peso del Estado en la economía argentina es del 75% para el que está en blanco. Por lo tanto, los argentinos hoy somos esclavos tributarios de una casta política ladrona, empobrecedora,
que nos hacen estar cada vez peor. Uno, digamos, cada vez trabaja más para tener mucho menos. Y la realidad es que los únicos que están progresando acá son los políticos. Por lo tanto, el eje central de la campaña de nuestro espacio, La Libertad Avanza, ha sido siempre presentar esta situación de ellos contra nosotros. O sea, los verdaderos enemigos de la población son los políticos, son la casta política, son ellos que son los que tienen los privilegios en detrimento del resto de la sociedad. Te quería preguntar algo, Javier. ¿Cómo estás? Nuevamente muchas felicitaciones. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto enorme. Sí, también es un gran gusto realmente. Aquí estamos, pero muy contentos por la gran victoria que lograste y básicamente dando una lectura un poco del punto de vista de la batalla cultural y hay otra lectura política. Desde el punto de vista de la batalla cultural, creo que la efervescencia que se ha logrado a través de tu figura significa que por lo visto Argentina no está del todo perdida. Quiere decir que hay una suerte de remanente fiel alberdiano o alberdiana que todavía cree en las ideas de la libertad y lo que faltaba era precisamente un poco volver a levantar esa bandera, de manera que esa es una cuestión fundamental. Pero la lectura política es la que te quiero preguntar concretamente. Suponiendo que obviamente ya estemos en noviembre, hayas logrado el cargo correspondiente de diputado, supongo que vas a tener que de alguna manera lograr alguna suerte de acuerdo con otros sectores para implementar ciertas medidas o ciertos proyectos que precisamente lleven a cabo las reformas que se necesitan para impedir que Argentina siga por este derrotero lamentable que, como sabemos, está ocurriendo. ¿Cuál es tu visión con respecto a lograr esos acuerdos y sobre todas las cosas, con qué grupo te parece que se podría llevar a cabo? En principio, desde mi punto de vista, en lo que tiene que ver en la acción legislativa, en caso de que verdaderamente pueda confirmar en noviembre esta performance o aún más mejorarla de manera sustancial, el primer punto que tengo para decir es que no necesito tener acuerdos con nadie. Porque básicamente lo que yo voy a hacer es un planteo de la política desde una perspectiva moral. Es decir, los proyectos que yo apruebe o no apruebe van a estar vinculados a una definición moral, van a ser sometidos a un criterio moral. Y eso tiene básicamente dos consecuencias o dos líneas de acción. Una es sobre lo que no voy a hacer. Jamás voy a subir los impuestos, jamás voy a crear nuevos impuestos, jamás voy a ir contra la libertad, jamás voy a ir contra la propiedad, jamás voy a ir contra la vida. Si ustedes se fijan con esas definiciones, es más que suficiente para estar del lado opuesto de toda la casta política. Ese es el primer punto. El segundo punto es sobre qué es lo que voy a hacer. Obviamente, impulsar proyectos o aprobar proyectos que estén de la mano con los mejores valores morales de la sociedad. Yo suelo hacer esta presentación en un formato de preguntas, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer el ejercicio con Víctor, que es quien hizo la pregunta. Entonces, Víctor, ¿vos estás a favor del robo? Desde luego que no, desde luego que no. Exactamente. Vamos a otra pregunta. ¿Vos estás a favor de que los políticos sean corruptos? De ninguna manera. Pero sabemos cuál es la causa de esa corrupción. Exacto. Y ahora yo te hago otra pregunta más. ¿Estarías de acuerdo con que los políticos nos roben 5 puntos del PBI? Pero por supuesto que no, al contrario, no deberían robar, pero ni un punto, ni 0, punto. Bien, exacto. Sin embargo, Argentina tiene un instrumento, una institución que se llama Banco Central de la República Argentina y le roba a los argentinos 5 puntos del PBI, ¿sí? Con el impuesto inflacionario. Por lo tanto, en ese contexto, ¿sí? La realidad es que
¿por qué entonces vamos a tener Banco Central? Si ese Banco Central lo único que ha hecho es dañar a los argentinos, cobrando un impuesto que además sí tiene la característica de ser altamente regresivo, donde pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables, y además en los testeos empíricos para el caso argentino, cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, Argentina pierde 1,58 de crecimiento. Eso corregido en la historia monetaria argentina desde la creación del Banco Central en 1935, eso implica que Argentina debería tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos, de no haber tenido que sufrir este proceso inflacionario que no es ni más ni menos que la contracara de una espantosa política fiscal. Sí. Muy buenas noches nuevamente, un gusto escuchar y felicito el gran coraje que tenés, porque no todo el mundo tiene el coraje de decir la verdad nuda y cruda en la cara a toda la gente. Yo soy en el rubro ganadero cárnico. Me da pena ver cómo está el campo argentino, cómo está la exportación. ¿Qué piensas hacer si entras como diputado el mes de noviembre, que espero que entres? A ver, vamos a algunas cosas. Yo jamás aprobaría creación de impuestos o suba de impuestos. O sea, y trabajaría siempre para la reducción de impuestos. Por lo tanto, uno de los impuestos más nocivos que están cumpliendo sobre el campo argentino, ¿cuál es? Las retenciones. Así es. Por lo tanto, digamos, trabajaría por eliminar las retenciones. Me hubiera opuesto en el momento que se implementaron y hubiera denunciado a todos los diputados que dejaban pasar eso como verdaderos ladrones expropiadores, porque en el fondo, ¿qué es la retención? Es como que tú vayas a trabajar y yo compulsivamente te saque una parte de tu sueldo. Es un robo, ¿sí? Así. Fíjate otra cosa más, se ha puesto restricciones a la exportación de carne. Es decir, que el Estado está restringiendo tu libertad de comercializar, porque está diciendo que vos podés comercializar con las personas del mercado doméstico, pero no con las personas de los mercados internacionales, porque no permite que vos obtengas el mejor ingreso, ¿sí?, dadas las retenciones y dados los problemas de controles de capitales en el país. Por lo tanto, esa también es una medida inmoral, que donde además, o sea, está fuertemente relacionada también, digamos, con el control de capitales, que también es otra medida inmoral, que básicamente apunta a aumentar artificialmente la demanda de dinero para aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Por lo tanto, digamos, otra medida inmoral. Entonces, vos fijate cómo cuando vos, el paraguas rector de todo tu análisis es la discusión moral, sirve para dejar en evidencia quiénes son los políticos ladrones. Bien, tenemos que ir a una pausa. Yo me quedé así como que quería hacer una pregunta, pero bueno, enseguida volvemos. Bueno, yo le que quería hablar con Javier este tema de que, bueno, sonó mucho, el fenómeno Milei, ¿verdad? Este fenómeno donde aparece una persona, ¿verdad?, que tal vez al principio no tenía muchos seguidores en las redes sociales, hablaba de un tema que tal vez mucha gente no lo entendía, pero empezó así, hablando en redes sociales. Después la gente se empieza a interesar de los temas porque le empezó a tocar el corazoncito, el bolsillo y todo lo que realmente estaba pasando, no solo en Argentina, sino en otros países que seguimos también el fenómeno Milei. ¿Y por qué digo el fenómeno? Porque hizo política y hizo una campaña prácticamente sin rubro, porque salió a la calle con un megáfono a hablarle a la gente, a escuchar a la gente, y lo que hoy en día prácticamente no se escucha mucho en campañas políticas. En las campañas que escuchamos hoy en día es que necesitan los políticos endeudarse, los políticos necesitan favores políticos que después tienen que pagar cuando llegan al poder y cosas así. O sea, lo tuyo, te escuché decir, mi campaña es una campaña artesanal. Por eso digo que este fenómeno Milei va a marcar como un antes y un después para esta nueva generación que se despertó y que se dio cuenta que sí, que puede hacerlo, que no es solamente para un sector privilegiado, que cualquiera que no esté de acuerdo con algo puede decir no, basta, acá me quedo y puedo salir a pelear por esto. Así que, ¿qué vos decís? ¿Qué te dicen los jóvenes? ¿Ya se despertaron? Te lo demostraron, ¿no?
Bueno, vos sabés que, Laura, cuando yo termino el acto el primer acto de campaña, que es el que se está viendo en ese momento, que es el de Plaza Holanda, cuando termino les digo, yo no me metí acá para guiar corderos, yo me metí acá para despertar leones, quiero escucharlos rugir el grito de la libertad, y ahí terminamos gritando viva la libertad, carajo. Y en ese contexto fue muy interesante porque cuando hacemos el acto de cierre en Parque Lezama, que duplicamos la cantidad de gente que habíamos llevado a Plaza Holanda, miren cómo estaba Plaza Holanda, imagínense cómo estaba Parque Lezama. Y en ese contexto, yo una de las cosas que les agradecí fue que habían rugido fuerte, y que habían rugido tan fuerte que toda la casta política estaba muy asustada. Y bueno, después, una semana después, las personas lo volcaron en las urnas con este resultado verdadero y verdaderamente inédito, al menos en lo que tiene que ver en Argentina, porque lo que hay que tener en cuenta es que yo vengo por fuera de la política, nunca actué en política, la estructura con la que entramos es absolutamente nueva. Es más, hicimos campaña de una manera muy artesanal. La campaña, en nuestro caso, tiene 3 pilares. Uno es la exposición mediática, tanto de Ramiro Marra como mi caso. Ramiro es el primer candidato a legislador porteño, que también, y es un youtuber financiero muy importante, y lo que tiene que ver con mi presencia. Entonces, eso era una de las formas con lo que nosotros armamos la campaña. Otra parte muy importante tiene que ver con lo que hacemos en materia de redes sociales. Por ejemplo, nosotros, en mi caso, supongamos, yo subo un video en mi cuenta de Instagram, y en estos momentos están cerca de las 300.000 reproducciones. O sea, 300.000 reproducciones son 3 puntos de rating. Y la realidad es que para hacer una campaña, a lo largo del mes de campaña, se necesitan 65 puntos de rating. Por lo tanto, una de las herramientas más fuertes con las que contamos es justamente con lo que hacemos desde Instagram, donde hoy en este momento tengo cerca de 820.000 seguidores, o mi cuenta de Twitter, que está cerca de los 500.000 seguidores, o mi fanpage en Facebook, que está en el torno de las 200.000 seguidores. En realidad no he visto el último número, pero entonces esto quiere decir que hay un fuerte alcance de lo que nosotros estamos haciendo por las redes. Y después hay un elemento crucial que ninguno de los miembros de la casta política lo puede hacer libremente como lo hacemos nosotros, que es directamente caminar por los distintos barrios de la capital federal sin ser linchados por la gente. El que nada debe, nada teme, ¿no? Anda libre. Sí. Exactamente. Sí, hay que decir que yo conozco mucha gente en Argentina, tengo muchos amigos, hablo con ellos. Es la cosa que da pena, llamámoslo así, porque una nación como la Argentina, que era el granero del mundo, era la nación más rica de América Latina, y que hoy la gente, como vos decís, tiene hambre, no tiene para comer. Y retención de la exportación, pero el precio de la carne no bajó en la góndola, al contrario, retención de grano. ¿Y cómo quieren hacer? Porque mucha gente que hasta ahora no trabajó, ¿cómo van a ponerla nuevamente a trabajar? Este es el problema. ¿O cómo van a hacer para que esta gente se despierta? Pero es muy lindo de ver el suceso que tiene, porque hay que decir que la gente está harta de muchas cosas. Entonces el suceso que vos tuviste en esta elección demuestra la
lo harto que tiene una gran parte del pueblo y que quiere volver a vivir bien como merece, como todo merece. Pues sí, es aprender a trabajar los que viven del subsidio. Ahí que los subsidios no tendrían que existir, porque el socialismo con los subsidios mató al mundo, como decía vos, Milei. Entonces, estamos en esto. Esto es la pregunta que me rompe por la cabeza, que no vivo en Argentina ni nada, más para saber, porque este ejemplo que hay hasta hoy se está difundiendo también, sobre todo sobre la frontera. Esto no es bueno para nadie. Mismo tengo que reconocer que hace muchos años, gracias a la retención de la exportación en Argentina, pudo crecer Paraguay en la parte cárnica, en la parte de vacuno. Entonces, de un lado tenemos que agradecer, pero del otro lado da pena que mucha gente no pueda, porque si yo tengo que pagar al Estado, no puedo reinvertir y no puedo crecer. Entonces, menos fuente de trabajo y menos producto para exportar también. Bueno, ahí hay un tema muy interesante que emerge de los resultados de las PASO de este domingo pasado, y es que en general los que hacemos este planteo respecto de el rol negativo de los subsidios, como en general, digamos, quienes más hacemos el énfasis somos los liberales. Ahí hay algunas cuestiones. La primera es la falacia del hombre de paja que utiliza la izquierda, de decir que nosotros queremos dejar a la gente en la calle, lo cual es falso. Nosotros consideramos que el primer ajuste lo tiene que hacer la política, porque los beneficiarios de planes sociales en realidad son víctimas de la presencia del Estado. Ahora, en ese contexto, sí, es interesante, porque lo que sorprendió a toda la casta política es que los mejores registros, los mejores porcentajes en términos de los distintos barrios fue sobre los barrios más postergados de la capital federal, donde obtuve los mejores resultados. Es decir, en franca contradicción a lo que presume la casta política, que tiende a subestimar a los sectores más vulnerables. Y esto, que para ellos es una cosa verdaderamente extraña, para nosotros debería ser absolutamente natural, porque básicamente el liberalismo nació para rebelarse contra el poder tiránico de los monarcas, y Argentina tiene una democracia fallida, donde básicamente el presidente es un tirano, el Congreso se convirtió en una oligarquía y la justicia no pone freno a todo esto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo natural era que la revolución empezara justamente en estos sectores, porque básicamente son los sectores oprimidos y son los sectores que lo están dejando sin oportunidades, y que en realidad lo único que se dan cuenta es que cada vez les va peor y cada vez tienen que estar más abrazados a las cadenas y estar besando los pies de sus amos políticos para poder sobrevivir. Y entonces llega un momento que algunas personas despiertan y se dan cuenta que ese no es el camino, y yo creo que eso es lo que ha pasado en la elección presidente que hemos tenido el domingo pasado con las PASO. Bueno, creo que tenemos que un pequeño corte, enseguida regresamos y creo que tengo una pregunta también para Javier. Bueno, yo quería preguntarte, Javier, que en cierto sentido vos sos un outsider de la política como era Donald Trump quizá en su momento, y que me interesaría saber, porque no sigo tanto a los medios de Argentina, cómo te trata la prensa, los medios de comunicación. ¿Se ponen hostil como fue en el caso de Trump o te quieren o más o menos? ¿Cómo ves el escenario? Los medios que viven de la pauta oficial suelen ser muy agresivos conmigo. Okay. O sea, ¿vos pensás que va a ser muy parecido a lo que pasó Trump, que le ataca diariamente, inclusive con cosas que no eran ciertas?
Cuando te perciben como peligro a lo que está hecho hoy día, a lo mejor te viene la misma ola, ¿no? Bueno, de hecho ellos mismos, muchos de los políticos y muchos socios de la casta política que viven de los subsidios o de los privilegios que da el Estado, eso incluido el periodismo, suelen ser muy agresivos con mi persona, porque claro, digamos, o sea, estoy poniendo en jaque sus privilegios, obviamente, ¿no? Y estás preparada para enfrentar la batalla, obvio, ¿no? No hace falta ni preguntarte. Si alguien puede, vos podés. Quiero volver, Javier, a un tema que me parece nomás interesante, porque se relaciona mucho con lo que puede pasar aquí con Paraguay. En Paraguay ocurre que el proceso inflacionario, que como sabemos tiene una causa eminentemente monetaria, así como ya lo comprobó de manera fehaciente Milton Friedman, y mucho antes, luego ya Mises y Hayek lo habían desarrollado, tiene una causa monetaria y es debida lógicamente al intervencionismo estatal para de alguna manera financiar los déficits, y sencillamente la cantidad de M1, moneda y billetes, van por encima lógicamente a la cantidad de Producto Interno Bruto. Esto es algo que no hay necesidad lamentablemente de explicar mucho, excepto para un mundo que lamentablemente se ha vuelto demasiado populista y excesivamente estatista. La pregunta concreta, Javier, es la siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo y siempre creo eso, y he escrito también al respecto, que el Banco Central no tiene razón de ser. Ahora tenemos ahí dos caminos, una medida de free banking, una banca libre tipo banca Simmons, y directamente, ¿verdad?, una dolarización. En el caso tuyo, en la propuesta que querés proponer al pueblo argentino, y tomando en cuenta que Argentina ya pasó por un proceso de hiperinflación, ¿cuál de estas dos propuestas te parece más viable, de luego, para luego ir directamente a una cuestión ya de absoluta economía de mercado, sin interferencias en la política monetaria por parte de los gobiernos? A ver, digamos, si uno fuera al elemento fundamental sobre el cual se sostiene la existencia de un banco central, es para operar como el prestamista de última instancia, por decirlo de alguna manera. Y eso, digamos, solamente existe o es necesario en un contexto donde hay sistema de encaje fraccionario. Por lo tanto, si uno quisiera, es lo que yo quiero hacer, que es eliminar el Banco Central, básicamente la propuesta es primero reformar el sistema financiero, pasando del sistema de encaje fraccionario a la banca Simmons. Una vez que está hecho esto, digamos, se puede pasar a eliminar la superintendencia de entidades financieras y que pasar a un sistema de banca libre donde los bancos compiten libremente. Además, se lanzaría a la competencia de monedas, o sea que uno considera que a la luz de la historia argentina, la moneda que han elegido los argentinos es el dólar. Una vez que eso está determinado, básicamente el Banco Central lo que tiene que hacer es redimir sus pasivos, donde las tenencias físicas de dólares debería usarlas para rescatar los pesos, y lo que es la deuda del Banco Central tendría que convertirse en títulos públicos que tiene que enfrentar el Estado. Y a partir de ese momento ya no es necesario más tener un Banco Central. La economía podría estar operando en dólares o en la moneda que decidan los argentinos. No habría riesgo de corrida porque la banca Simmons justamente es un sistema que separa la banca en lo que es el almacén de valor y la banca de inversión. El almacén de valor es como si fuera una caja fuerte donde los individuos pagan un fee para que su dinero esté guardado en esa caja de seguridad, por decirlo de alguna manera, y que lo puede retirar en el momento que quiere, cuando quiere. Y aquellos que después quieren recibir un retorno sobre sus depósitos, por decirlo de alguna manera, va a la banca de inversión. Y en caso que se diera la situación en la cual
un fondo de inversión hace malas inversiones, quiebra el fondo, ¿sí? Se recicla en el precio de los activos que tiene ese fondo y la pérdida queda encapsulado en esas instituciones de administración financiera y los individuos que decidieron invertir en esos fondos, pero eso no se derrama sobre el resto de la economía y no perjudica al resto de los ciudadanos. Por lo tanto, es un sistema que tiene además la ventaja de eliminar, ¿sí?, con el abuso que es el impuesto inflacionario. Bueno, estuve mirando, a mí me encanta, yo sí sigo todos los medios de comunicación argentinos ya de hace años. Te escucho muy bajo, Laura. Okay. Ahí, hola, ¿bien? Ahí va. Bien, ahí, bueno, no. Yo sí sigo todos los medios argentinos hace años, me encanta, y sí entiendo quiénes te apoyan, quiénes no, y ya sé, todo empieza a quedar bastante claro, ¿verdad? Y bueno, y entre esos medios me tocó ver justamente el discurso justamente de Alberto Fernández, donde decía él, y digo esto entre comillas, que asumía de que entendía que el pueblo le estaba demostrando de que había cometido unos errores, ¿verdad? Y que bueno, y que él iba como que tratar de subsanar eso. ¿Vos creés que todavía él tiene tiempo de hacer algo bueno por la Argentina, de dejar algo bueno relacionado a su nombre hoy en día? A ver, Argentina es un país que tiene unos desequilibrios macroeconómicos verdaderamente enormes. Tiene un déficit fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina. Tiene un desequilibrio monetario de 10 veces a 1. Tiene un desequilibrio cambiario del 80% a pesar de la montaña de regulaciones. Tiene un PBI per cápita que, si todo sale bien como espera el gobierno este año, va a estar 15% debajo del 2011. Tiene básicamente el mismo salario real que en el 2004, tiene casi 50% de pobres y 10% de indigentes. ¿Esto qué quiere decir? La situación de Argentina es extremadamente delicada. Argentina es un volcán a punto de hacer erupción. Y esto requiere medidas concretas. Entonces, si el presidente Alberto Fernández no hace nada, esto estalla. Si el presidente Alberto Fernández intenta corregir estos desequilibrios con algunas propuestas que emergen del ala dura de su coalición de gobierno, esto explota también, porque es como tirar nafta al fuego. Querer hacer keynesianismo de déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo único que va a terminar es un mega desastre. Y lo que sí puede hacer Alberto Fernández, dado que es un cadáver político, porque digamos ya no tiene más futuro en la política, ahí básicamente lo que puede hacer, dado que no tiene ni credibilidad porque carece de reputación, es hacer el ajuste. Obviamente que como no tiene reputación y por ende no es creíble, eso va a implicar que va a haber que pagar una transición muy dura y que va a haber costos sociales, pero lo que hay que hacer es que esos costos recaigan sobre la casta política y no sobre los argentinos de bien que se ganan el pan con el sudor de su frente. Por lo tanto, sí podría hacer algo Alberto Fernández, que es agarrar y hacer el ajuste que la economía necesita, asumir y pagar él todos los costos, y así a partir del próximo gobierno dejar la economía en una condición sana para que de esta manera Argentina inicie un proceso primero de recuperación y después, en la medida que avancen las reformas estructurales que necesita Argentina para crecer, vuelva a poder a crecer nuevamente. Wow, lo veo difícil, muy difícil. Bueno, pausa y enseguida volvemos con mucho más. Este es un libro fundamental para el caso de los países que tienen lamentablemente prácticamente desequilibrios monetarios, desequilibrios fiscales. Lo esencial de Ludwig von Mises, que fue escrito por uno de sus más grandes discípulos, que es justamente el gran Murray Rothbard. Mises tuvo dos discípulos muy interesantes, Hayek y Rothbard, pero en este libro realmente está la clave para comprender una economía sana, vigorosa y pujante. Los latinoamericanos, los que estamos en la región de América del Sur y al final todo el mundo,
deberían volver sus miradas al liberalismo clásico, al liberalismo de Ludwig von Mises. Este es un libro realmente recomendado. Lo voy a leer. Bueno, uno de los países más ricos posiblemente del mundo fue empobrecido por el socialismo, Venezuela. Otro país, quizá entre los más ricos países del mundo, también en camino a la severa pobreza, Argentina. Y hasta un país tan solvente como Suecia tuvo que abandonar el socialismo porque no les funcionó. Quien piensa que eso en Paraguay nos puede funcionar, quizá debería agarrar un libro de historia. Por suerte vemos una luz de esperanza en Argentina, con gente tan importante como Javier Milei. Quizá podemos todavía dar el 180 con ese, dijo a ustedes. El socialismo es muy triste a ver efectivamente cómo reduce los pueblos, porque el socialismo, mucha gente no sabe lo que es efectivamente. Hay que decir que la pobreza se instala cada día más. Y yo felicito a Javier Milei para el coraje que tiene, porque no es fácil entrar en política, no es fácil imponer sus ideas, no es fácil querer cambiar la mentalidad de muchas personas, sobre todo cuando está en un Senado, porque cada uno tiene su idea. Entonces yo le digo fuerza adelante, porque da pena ver tanta gente que está sufriendo en un país tan hermano como es Argentina. Yo escucho, lo lamento todos los días de mucha gente, el país no es para esto. Tiene todo para nuevamente crecer y para nuevamente ser un gran país con toda la gente que trabaja y que tiene una entrada para que sustentar bien su familia con todos los bienes que tiene Argentina. Un gusto conocerte. Éxitos. Bueno, para mí realmente Javier Milei que hizo que esta Argentina se empiece a despertar y a rugir como leones, eso se me eriza la piel, realmente es como te puedo decir, una esperanza para nosotros también desde acá de Paraguay, un país hermano como queremos a los argentinos, y que haya esa esperanza de que está siendo realidad, porque no es solamente esa luz hacia allá como antes veíamos, ¿verdad? ¿Será que esto que hace Milei en las redes sociales va a llegar algún momento a causar impacto? Y bueno, lo vimos realmente en la gente, con el votito, yendo a votar. Algo que acá en Paraguay tendríamos que aprender muchísimo de todo lo que está pasando en la Argentina. Tenemos que aprender de esto. Y bueno, felicidades, Javier, orgullosa de todo lo que estás haciendo. Y bueno, estoy segura de que esto recién comienza y todo el apoyo que ya sabes que tenés en esta mesa redonda. Quiero agradecer rapidísimo a las marcas que me ponen linda, como cada domingo. Muchísimas gracias a Sax, que me viste tan elegantemente. Gracias a Charme por cuidarme el cabello. Y al profe Arturo Bavera por el make-up. Por mi parte, buenas noches. Gracias. Javier, te escuchamos. Bueno, quiero darles las gracias a ustedes porque desde hace tiempo me están acompañando. Siempre es un placer y un honor enorme cada vez que tengo la posibilidad de estar en el programa. Y quiero decirles que vale la pena dar la pelea por las ideas de la libertad, porque la libertad no solo trae la prosperidad, sino que además trae la paz, el bienestar y la felicidad. Por lo tanto, la vida sin libertad no tiene sentido alguno, y además la libertad nos trae un montón de beneficios en términos de bienestar emocional y económico. Por lo tanto, no hay motivo para no pelear por la libertad. Seamos libres, porque lo demás no importa nada, decía el general San Martín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Estamos muy contentos realmente. Y un breve mensaje para el Paraguay. Nosotros no necesitamos ir hacia más políticas socialistas. Tenemos ejemplos por todos lados que han fracasado. La gran epopeya que estás llevando, Javier, y que realmente se merece el mayor de los elogios, realmente es para nosotros un motivo de orgullo tenerte como amigo, tenerte como un amigo sobre todo libertario, y que la causa de la libertad, la causa de la república se siga extendiendo por estas benditas tierras latinoamericanas. Hasta el próximo domingo. ¿Y cómo es, Javier? ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo quiero escuchar a Javier! ¡Viva la libertad, carajo!
de basura keynesiana. Ha llegado